Tenemos otro capítulo súper interesante. Vamos a hablar tanto de adaptación cultural, es decir, el reto que tiene una empresa que está en crecimiento y está en procesos de integración y lo que implica esto en las personas y la cultura. Ya simplemente con esto tenéis que escucharlo, es apasionante, pero también la importancia de la confianza en las personas que te genera apertura, planes de crecimiento. Sin personas no hay transformación, esto me lo llevo, me encanta, pero hay otra cosa que me encanta y veréis, que todos podéis liderar. ¿Cómo? Bueno, pues escucharnos y vernos. Bienvenidos al nuevo episodio de Ecos de Liderazgo. Como siempre, me hace mucha ilusión el invitado de hoy, ya nos conocemos hace unos cuantos años. Jesús Gómez, que es el actual director general de la unidad de café del Grupo Pascual, pero antes de Pascual pues pasó por Mondelez, Unilever, bueno, una experiencia profesional apasionante donde ventas, marketing y personas siempre han ido confluyendo en su carrera. Pero ¿quién mejor que él? Oye, Jesús, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Para que nos cuentes sobre tu experiencia. ¿Cómo es ese camino pues de eso, de un Unilever a un Pascual? Todos grandes grupos, grandes empresas, idiosincrasias diferentes, pero todos al final empresones. Cuéntanos. Pues sí, oye, gracias, como digo, y gracias por tu invitación, Manuel. Un lujo estar aquí contigo y poder compartirlo. Sí, es verdad que empresones y empresones de diferente índole del mundo multinacional y también del mundo local familiar, ¿no? Y un recorrido pues en todo lo que son áreas comerciales, tanto la parte del marketing, del trade, de las ventas y, en fin, pudiendo tener la oportunidad de desarrollarme por las diferentes áreas y departamentos que te ofrecen estas compañías en su plan de desarrollo. Y cuéntanos, a lo largo de tu carrera, pues has liderado equipos de diferentes tamaños, de distintas industrias. ¿Cuáles han sido los elementos clave o fundamentales, ¿no? para mantener ese alto rendimiento? Porque claro, son culturas y realidades diferentes. Sí, totalmente. Yo creo que todo parte de la confianza. O sea, para mí ha sido siempre clave el tratar de estrechar estos vínculos de confianza con tu equipo propio directo, y también sabes que en estas empresas al final hay muchos equipos colindantes y son muchas áreas transversales, y también de fomentar pues esta parte de conexiones emocionales no solo con tu equipo sino con todos los que trabajan alrededor tuyo, ¿no? Creo que la palabra confianza, la palabra de crear un clima de apertura, la palabra de crear estas conexiones emocionales entre las personas, para mí esa siempre fue lo clave. O sea, crear un ámbito donde la gente pueda ser ellos mismos, ¿no? Y esta es como para mí el punto inicial siempre que he emprendido con un equipo nuevo, el empezar a conocernos y el empezar a crear este clima de apertura y de confianza. Claro, al final ahí, por ejemplo, pues cuando haces un cambio donde ya hay un equipo activo, caes como un paracaidista, ¿no? Todos hemos caído como directivos alguna vez, y ese reto del paracaidista en mitad del terreno, que no hostil ni mucho menos, simplemente nuevo terreno, ¿qué tips tendrías tú, por ejemplo, oye, pues un directivo que hoy esté en ese proceso de cambio, que nunca haya liderado, porque a lo mejor te puedes encontrar que es el proceso natural, ¿no? Desarrollas tu propio equipo, lo haces crecer, y una siguiente fase como directivo es el reto ya no solamente de liderar lo que tú has creado, sino lo que tú vas a heredar, que en algún momento toca. Y entonces, cuando a ti te ha pasado, ¿qué te ha funcionado y tú darías como recomendación a alguien que se pueda encontrar en esa situación recientemente? Pues a mí siempre me ha funcionado el tema de empezar escuchando, ¿vale? Y llegar a un equipo nuevo desde la escucha, de entender los problemas que tienen las personas, de saber cuáles son sus intereses y de saber qué es todo lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? En el propio equipo, pero también en el resto del ámbito de la empresa. Muchas veces puede pasar de que en un equipo son unos problemas determinados y no son los mismos que los que están ocurriendo en el resto de la empresa, ¿no? Entonces, entender bien todo esto, escuchar, tener tus reuniones uno a uno con cada una de las personas, tener tus reuniones colectivas y a partir de aquí construir, ¿no? Y ahora hablaremos de construcción, sí, de cómo se hace esta parte de construcción, pero para mí siempre es la parte de respeto y de escucha, de entrar escuchando a las personas y saber realmente qué es lo que les mueve, los problemas que tienen, los intereses y demás. Perfecto. Y dentro, pues claro, los estilos de liderazgo que son diferentes, ni mejores ni peores, pues de lo que es un Pascual, un Mondelez, un Unilever, ¿qué estrategias dentro de lo que sería la parte de la cultura organizativa? O sea, ¿ves diferencias que son más críticas, menos críticas a la hora de sacar adelante el proyecto, ¿no? Claro.
Yo creo que en mi caso al menos la experiencia ha sido que ha habido muchas similitudes y también muchas diferencias. Similitudes te diría en cuanto a la parte de procesos, de dimensionamientos, de formas de trabajar, incluso de estructuras organizativas dentro de diferentes compañías, aunque sean empresas de diferente nacionalidad o incluso entre empresas multinacionales y nacionales, la forma de estructurarse y de organizarse sobre el papel es muy parecida, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que la parte más de cultura, la parte de cómo se viven los valores, la parte de todo lo que no está puesto en el papel y es el funcionamiento del día de una empresa, aquí hay muchas diferencias. Y hay muchas diferencias de trabajar en un entorno más familiar que en un entorno multinacional, ¿no? Para mí el reto fue esta adaptación cultural, decir, oye, cómo viniendo de otro mundo, el entrar a una empresa familiar, como ha sido mi caso, entender cómo funciona una empresa familiar, entender también cómo se mueven las cosas y sobre todo también entender las personas desde el punto de vista de su día a día y de cómo funcionan, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros el adaptarnos al entorno en el que estamos. Yo por lo menos creo que hoy una de las cosas que estoy sabiendo hacer es adaptarme a este entorno de la empresa familiar que no tiene que ver en cuanto a valores, en cuanto a posibles fortalezas de la empresa, en cuanto a cómo las personas trabajan. Entonces, toda esta parte tú puedes venir con tu libro puesto en la cabeza de cómo se trabajaba en otro sitio, pero tienes que hacer por adaptarte, por entender, ¿no? Y yo creo que aquí gran parte del éxito está en también extraer de las personas. Aquí al final es cuando, hablando con ellos, sabes realmente y conoces la cultura y cómo va el día a día. Es decir, que tú sí crees, bueno, eres ejemplo de que se puede estar en un entorno macro multinacional, pues donde venías, a una empresa también internacional como lo es Pascual, pero no deja de ser también familiar y además se saca bastante bandera de ello, es decir, tienen mucho mérito lo que ha hecho la familia Pascual, pero son cosas diferentes y muchas veces cuando a nosotros como headhunters pues nos viene un cliente, hay veces que hay un cierto miedo de, oye, determinado perfil de multinacional se me va a adaptar a la empresa familiar y viceversa, ¿no? Claro. Ejemplo de que se puede eres tú, eso es fenomenal. Se puede, bueno, y no soy el único ejemplo. Por eso, digo, el único español, no, hay muchos más, pero que quiero decir, que has tocado, sobre todo, otra vez, para quien se encuentre en ese reto hoy, o que también se anime, porque dices, oye, yo solamente me muevo en este entorno, son etapas y situaciones diferentes de la vida. Pues yo creo que es también tener claro, y para mí ahora ha sido la experiencia después de casi 4 años, de saber también qué es el aspecto positivo que te ofrece este tipo de compañías, ¿no? Y yo recuerdo cuando entré que hablábamos mucho de agilidad y como Pascual a sí misma a lo mejor visto con potencial área de mejora en la agilidad. Y esto son cosas, por ejemplo, cuando vienes del mundo multinacional, de sistemas matriciales, de mucha más organización, de reportes en Suiza, de reportes en Estados Unidos, la agilidad es diferente. Claro. Y sin embargo, a lo mejor aquí es mucho más ágil en muchas más cosas como la parte productiva, la parte de operaciones, el área comercial. Para mí esos son aprendizajes y también son experiencias que me han sumado y que me llevan beneficio de esta compañía que aparentemente puede resultar no ser ágil, pero la realidad es que cuando comparas con otros terrenos y otros territorios lo es mucho más, ¿no? Entonces, yo para mí también está en observar esto y por supuesto traer aprendizajes del entorno multinacional que puedes llevar al ámbito más familiar, ¿no? Y yo aquí, pues no sé, te daría ejemplos de la forma en negociar, en hacer negociaciones con clientes, la forma también en la parte de desarrollo de talento dentro de la compañía. Hay muchas cosas que empresas grandes multinacionales tienen mucho más quizás desarrollados o van algunos años por delante, y aquí también es una oportunidad de traer learnings e implementarlos, ¿no? Entonces, para mí es interesante en lo que tú puedes dar y en lo que también te puedes llevar tú y que te llevas tú en tu bagaje, ¿no? No, totalmente. Y entrando en uno, bueno, tienes muchos puntos fuertes, pero uno de ellos que es la parte de estrategia, de transformación. ¿Qué rol juegan las personas y cómo logras que los equipos se comprometan al cambio? Porque además a día de hoy el cambio siempre ha estado ahí, pero ahora más que nunca. O sea, esto va subiendo, ya no sé si es exponencial o qué nombre ponerle. Más que exponencial. Más que exponencial, no sé cuál es la palabra, que venga un matemático y me lo diga. Estratosférico. Estratosférico, sí. Pues yo creo que sin personas no hay transformación. Vale. Creo que todo empieza por aquí. Viví diferentes proyectos de transformación, en la actualidad también estoy inmerso de ellos y siempre ha sido un poco la misma clave, ¿no? Tener a las personas involucradas, tener a las personas comprometidas harán que esa transformación sea posible. Creo que a veces
podemos diseñar planes estratégicos, planes de transformación gigante, y mi experiencia es que el fracaso o el éxito de esa transformación, por norma general, no ha venido por la parte de recursos económicos, no ha venido por los timings en los que lo tenías que hacer, ha venido por si las personas estaban on board de la transformación o no. Yo considero que en cualquier cambio de este tipo todos somos importantes. Uno estará desde su rol de líder de equipo o líder de organización, pero tendrás a personas que tendrán responsabilidad a nivel de managers o a nivel de contribuidores de negocio. En fin, que cada persona dentro del establecimiento organizativo y jerárquico que tenga, todos tienen su responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer sentir a la gente relevantes del proyecto, explicarles dónde está su aportación, y luego hay un punto para mí que es ir celebrando y reconociendo cada una de las pequeñas victorias que se van haciendo en esa transformación, ¿no? Puedes pintar un viaje que está aquí arriba, que está a 10 pasos. Para mí uno de los claves es responsabiliza y luego cada paso velo reconociendo, velo celebrando, porque eso es lo que te va a permitir seguir pasando al siguiente escalón y entonces ir un poco al objetivo final. Claro, el reconocimiento es básico entonces para ti. ¿Cómo lo has vivido? Al final es un hilo conductor de culturas, sí. Podría ser entre Yo creo muchos. Que sí, y que esto al final, da igual si el entorno es multinacional, si es local, si es más pequeño, al final las personas son las personas, y el reconocer lo que ellos hacen y lo que logran cada día. A veces no hace falta tener un gran logro, ¿no? Y yo creo que son mucho más importante el reconocimiento diario de los gestos que van sucediendo cada día, y al final pequeñas cositas que son las que te permiten hacer grandes cambios, ¿no? Yo aquí, no sé, te daría muchos ejemplos, pero empieza desde el primer café por la mañana, empieza desde la siguiente reunión, empieza por dar visibilidad a las personas. Hay muchas formas de reconocer, ¿no? Y yo creo que al final es la clave de hacer sentir a la gente importante en el trabajo que están haciendo. Y claro, vosotros, o más que vosotros, tú a la hora de liderar equipos, porque claro, me parece súper interesante. Nosotros dentro de W Executive hablamos no de retener talento, sino de cultivarlo, y una de las cosas que intentamos enfocarnos son, pues, quiero no decir el anglicismo, pero me sale, o sea, los momentos que importan, ¿no? Esos los moments that matters. O sea, y al final son esos pequeños reconocimientos. ¿Cómo los trabajáis? O sea, de una manera activa, o es más ese fluir porque uno ya tiene pues una experiencia y tampoco es que tenga que seguir un decálogo? O sea, ¿cómo lo afrontáis? Bajo mi punto de vista y mi humilde opinión, aunque puedas tener más fluidez porque estás acostumbrado a hacer esta parte de reconocimientos, creo que, o a menos a mí en mi caso, siempre está como parte inicial en la agenda. Vale. Y parte inicial en mi agenda y todas las semanas es tratar de ver qué cosas puedo reconocer. Normalmente en compañías grandes, y en Pascual lo tenemos, hay muchos mecanismos de reconocimiento formales, como enviar aplausos a una persona, como poder pedir un award para dar un reconocimiento a una persona, y las compañías ya per se permiten y favorecen el tema de reconocimientos. Más allá de esto está lo que podemos hacer cada día, claro, con nuestra gente, en las reuniones diarias y en el café diario y en las cosas más básicas, ¿no? O en una simple comida y demás. Entonces, yo soy muy de esto y de tener esto marcado. Para mí es una prioridad en la agenda, y seguramente antes de ponernos a hablar de las ventas nos ponemos a hablar de cómo estamos, de lo que hacemos y de reconocer lo que vamos haciendo, ¿no? Y antes de seguir, bueno, y está hilado, pero tenemos que aprovechar hasta donde tú nos dejes, por supuesto. Joder, estáis de actualidad, Pascual, pues evidentemente la gente lo identifica con la leche, pero ya hace mucho tiempo habéis hecho un esfuerzo importante y se ve en el mercado de haber diversificado, y una de esas verticales, que es la que tú estás de director general, que es el café. Además, estáis en un punto pues de expansión. Aquí, hasta donde tú nos puedas contar, y evidentemente lo vinculamos a las personas, ¿no? Porque además, por lo que nos comentabas antes de empezar la entrevista, está muy vinculado no solamente, pero en una parte en posibles compras que hagáis. Hay ese reto, ¿no? De cómo adaptar el talento, cómo lo hacéis, sí. y lo que nos puedas decir hacia dónde vais. Sí. No, pues sin duda, y te agradezco la pregunta, porque además, bueno, estamos en un momentum, y esto está definido en un plan estratégico a varios años, en el cual, como bien dices, la compañía
quizás estaba anclada en determinados negocios y cada vez estamos diversificando en más, en los que puedes atraer con innovación, en la que puedes captar nuevos consumidores y, en fin, en la que al final puedes crecer tu empresa a través de otras vías de negocios rentables. Una de ellas es el café. El café es un proyecto estratégico y nosotros lo que tenemos es una ambición marcada como muy clara, que es en el sector de hostelería en España liderar el negocio de café. Vale. Esta es nuestra ambición. El negocio del café en España es un mundo muy fragmentado. Hay muchas marcas cafeteras muy locales, muy regionales, muy provinciales, y vemos la oportunidad de crecer vía inorgánica a través de nuevas adquisiciones, nuevas incorporaciones de empresas en el grupo, ¿no? Hasta la actualidad ya hemos incorporado 2 empresas importantes y adicionalmente hemos incorporado algunos fondos de comercio y seguimos con este plan. Hoy en día somos el 5º proveedor en España de café para la hostelería y esperamos que en 2-3 años estar liderando este ranking, ¿no? Entonces, es un proyecto muy ambicioso, muy súper demandante, porque al final hay grandes ritmos de expectativas de crecimiento. Y además de la parte de negocio, hay una parte importante que viene en Focas, que es la parte de personas. En la actualidad, dentro del negocio del equipo de café, pues estamos cerca de unas 200 personas, en la cual incluimos por la parte industrial, la parte de operaciones, la parte comercial, servicios orientados al café, como puede ser el servicio técnico, en fin, todos los departamentos que trabajan para el café. Y en el ínterim, cada vez que estamos comprando una empresa, incorporamos nuevos equipos de personas, ¿no? Entonces, la última adquisición incorporamos a 50 personas y al final son dimensiones y tamaños considerables, porque en algunos casos hemos incorporado a 1 o 2 personas, quizás es más sencillo. Cuando incorpora a 50 personas, el reto es cómo hacerles partícipes de la cultura que ya está establecida en la compañía. Claro. Ten en cuenta que estamos comprando más bien pymes, empresas mucho más pequeñas que los que es Pascual, y aquí el reto es cómo hacerles partícipes de una cultura pues mucho más desarrollada, mucho más establecida, y ya no solo esto, sino en todo este paradigma que tenemos de empresas, cómo migrar diferentes culturas, porque no es lo mismo la cultura que compraremos en una empresa A, de una B, de una C, ¿no? Entonces, esto es un gran reto, estamos trabajando en ello de manera muy proactiva y viendo todos los programas. Evidentemente hay un área de personas, de recursos humanos en la compañía, que es la que orienta y la que facilita todo el proceso, pero también desde mi rol el tratar de ver toda esta conjugación para al final llevarlos a todos al plan estratégico, que es la de liderar, ¿no? Como anécdota te diré que creo recientemente un foro en la compañía que lo hemos llamado la comunidad cafetera, porque al final somos el mix de muchas enseñas, de muchas marcas, de muchas culturas, y con esto pues lo que estoy buscando es decir, oye, cómo crear esta comunidad cafetera y que todas las personas, vengas de la empresa A, la empresa B o la empresa C, formemos parte de una comunidad de aprendizaje, de compartir, de celebrar, y donde un poco compartamos entre todos el proyecto que tenemos entre todos en común, ¿no? Entonces sí, es un proyecto bonito, interesante, de conjugación, de mezcla, y bueno, hicimos la primera reunión el pasado mes de septiembre en Sevilla, donde juntamos a muchas personas ya de diferentes empresas, y esto continuaremos, porque en el futuro seguiremos encontrándonos con más compañeros en el viaje que irán formando parte de esta comunidad cafetera. Qué chulo. Y en esa comunidad cafetera, o sea, ¿cómo de crítico o no, o cómo lo enfocáis? En el sentido, me refiero, vosotros tenéis vuestra cultura, ellos tenían determinada su cultura, que entiendo que a la hora de hacer la compra es algo que habéis valorado, ¿no? Entiendo que no os habéis planteado pues comprar algo que sea antítesis, luego algo alineado está, pero nunca estará 100% alineado. Claro. Pues la tendencia es terminar de alinear o fomentar esa diversidad de lo que llega, claro, dentro de un orden. Planteamos el fomentar la diversidad y planteamos un camino de aprendizaje en la parte del negocio y también de las personas. Es verdad que en Pascual tenemos ya establecido cuál es nuestra forma de funcionar a nivel de la parte de personas. Por lo general lo que estamos viendo es que las empresas que estamos comprando, para ellos es un plus, es un avance y es un área de mejora. En realidad son empresas menos organizadas y se encuentran que aterrizan en una compañía donde hay mucho más a nivel de formación, de desarrollo, de planes de retribución, en fin, de diferentes cosas, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que a priori es sencillo desde la óptica de que para ellos es entrar en una compañía como con mucho más potencial de desarrollo. Pero sin duda, y tenemos ejemplos de empresas que hemos comprado,
donde nos encontramos formas de hacer diferentes y que en algunos casos pues, pueden resultarnos hasta mejor, ¿no? Con lo cual para nosotros es fuente también de aprendizaje y capturar esto para poderlo extrapolar. Entonces, claramente buscáis enriqueceros, no simplemente eso como que pasa un rodillo, sino al revés, es sumar y crecer. Totalmente. Y esto desde el punto de vista de las personas y también desde el punto de vista del negocio. Al final, el negocio del café puede tener diferentes formas de cómo gestionarse y lo vemos en la realidad del mercado de la hostelería en España. Y lo que estamos viendo es que bueno, nosotros veníamos trabajando de una manera y ahora nos estamos encontrando en el camino que también hay otras formas de entender el negocio. Y yendo un poco a... que además, como ya has mencionado, todo empieza con las personas, o casi todo. ¿Cómo fomentas en los equipos que ya están avanzando ese crecimiento continuo, ¿no? Porque al final, oye, mantener esa motivación constante, pues es un reto, ¿no? A nosotros en W Executive hablar de retener talento no nos gusta hablar de cultivar talento, luego entendemos pues que eso tiene, al final todo tiene un ciclo y evidentemente es intentar mantener la máxima tensión positiva pues para que la gente quiera estar más tiempo con nosotros, pero sabemos que al final siempre acaba siendo un ciclo. Entonces la clave del crecimiento es básica. ¿Cómo lo enfocáis o cómo lo has ido enfocando tú? Porque al final ya has tocado distintos equipos. Sí, yo mi enfoque con este punto es que cuando hablas de crecimiento, normalmente hay una tendencia, las personas tienen una tendencia, crecimiento significa cambiar de posición, mejorar mi retribución, ir en la escala evolutiva hacia arriba, ¿no? Y esto es una parte de crecimiento y es una parte de desarrollo profesional que ahí está y esto lo trabajamos y lo cultivamos con mecanismos de trabajo que tenemos de identificación de talento, de desarrollo profesional, de planes de desarrollo a futuro y hay muchos mecanismos a partir de los cuales, una vez identificado el talento en la compañía, lo puedes trabajar y lo puedes desarrollar. Para mí es importante también lo que yo llamo el crecimiento personal, además de la parte más, digamos, organizativa profesional, que al final va de lo que puedes enriquecerte y aprender cada día, ¿no? Y esto no necesariamente necesitas cambiar de funciones, lo puedes hacer desde tu rol, desde tu día a día, ¿no? Yo para mí ahí es importante en un equipo también entender qué hace uno, qué hace el otro, qué puede contribuir, qué puede aportar y poner a jugar todo esto, ¿no? A través de proyectos transversales, a través de dar oportunidades enriquecedoras temporales, a partir de tener dobles responsabilidades, porque no tú puedes estar en un área pero adicionalmente coger el testigo de un proyecto en otro área funcional. Por ahí hay una parte de enriquecimiento y de desarrollo y crecimiento personal que al mismo tiempo se convierte también en la parte profesional y normalmente das la oportunidad a las personas y también ahí está luego en cada uno el poder demostrar y las cosas que luego ves de cada uno, el poder ofrecer planes de desarrollo más en la escala profesional a cada una de las personas de tu equipo. No, lo comparto, además hemos estado pues en las últimas décadas en una dinámica, no todas las compañías, pero muchas de un crecimiento artificial, ¿no? Yo creo, y que eso también ha generado psicosis que parecía que si no te promocionaban no pasaba nada, pero luego había que entender qué significaba esa promoción, pero simplemente cambiar el título, o una dinámica de titulitis, ¿no? Más que profundidad del puesto, que yo creo que es lo que puede marcar la diferencia. Yo creo que es lo más interesante, ¿no? Más allá de los títulos y de lo que ponga en tu DNI, ¿no? Al final eso, qué estás haciendo, qué te motiva, qué te desarrolla y qué te está ofreciendo. Y ahí yo creo que hay temas de movimientos laterales que son muy interesantes, ¿no? Yo en mi experiencia y en mi desarrollo personal he tenido momentos donde se han supuesto promociones y han supuesto incrementos de responsabilidad, pero he tenido muchísimos ejemplos de movimientos laterales que al final te construyen el ir de marketing a ventas o de ventas a trade marketing y en fin, y estos son movimientos de desarrollo itinerarios profesionales que van construyendo, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos es trabajar en esto, trabajar con esta mentalidad y ofrecer a las personas estos itinerarios y estos viajes para que puedan ir teniendo este desarrollo. No, totalmente. Y hilándolo con retos, que a la gente le encanta pues aterrizarlo y ponerle cara y ojos, ¿no? A un reto. Si tuvieras que pensar en un reto, se va a contar también en el ámbito profesional, donde pues tuviste y ahí nos dirás el ¿qué aprendiste de esa experiencia y cómo a día de hoy te sigue acompañando? Uno que se haya marcado. Todos tenemos nuestras cicatrices, ¿no? O sea, pues de esas cicatrices que luego nos hacen mejores. ¿Cuál es la tuya? ¿La que se pueda contar? Sí,
Ahora que lo dices, yo recuerdo una que para mí fue una etapa muy bonita, que fue una etapa o como una consolidación de etapa, fueron mis últimos 4 años en Mondelez, en la parte de liderar el negocio de food service y de hostelería, y para mí esto era todo un reto porque aquello ya división era el hermano pequeñito dentro de Mondelez, porque Mondelez con marcas gigantes como Oreo, como Filadelfia, como en fin, muchas marcas vendidas en gran consumo, la parte de hostelería era relevante, pero era mucho más pequeño, ¿no? Entonces, el reto de con un equipo que para mí también fue novedoso, liderar 30 personas, y en aquel entonces para mí ya era un reto el llevar un equipo tan grande, cómo tener ese punto de motivación de que siendo el hermano pequeño de la empresa, hacer sentirse importante a las personas, que sintieran como importante el proyecto y que sintieran como importante la contribución que ellos hacían en la globalidad del negocio. Entonces, no era hablar de ventas, ni de kilos, ni de lo que normalmente hablamos, porque entonces seguía siendo el hermano pequeño, ¿no? Pero entonces hablamos de lo que realmente aportábamos como equipo, de lo que realmente aportábamos como personas, de compartir ejemplos de lo que aportábamos como lo que llamamos impactos de marca, ¿no? Es decir, oye, no me midas por los kilos, mídeme por en cuántos sitios de hostelería estoy y eso Claro. cómo impacta en una marca importante, ¿no? Entonces, todo esto hicimos un planning de trabajo para poder realmente poner esto en valor, ¿no? Y mi experiencia fue el trabajar con un equipo súper ilusionado, súper chutado, súper volcado en demostrar que éramos súper poderosos a pesar de ser el hermano pequeñito, y ahí estuvieron los resultados, ¿no? Año tras año creciendo el negocio, creciendo la energía con las personas, creciendo en el equipo, y la verdad es que fue un reto chulo y me acuerdo como una experiencia de siendo el hermano pequeñito, cómo hacer que realmente fuéramos grandes, ¿no? Dentro de la empresa. Y luego tuvimos los reconocimientos en la compañía y esto fue un tema muy bonito y de Qué recordar. bueno. Bueno, enhorabuena. Y qué importante es esa energía, ¿no? En los equipos. De cara, o sea, a mí me viene esto, otra pregunta. Es verdad que buscamos esa energía a los equipos, pero oye, desgraciadamente, pues sucede, pues acaba habiendo también gente tóxica. ¿Cómo gestionas esa situación o cómo la has gestionado? Porque al final es lo que te puede acabar hundiendo, sobre todo en equipo, bueno, en cualquier tipo de equipo, pero en un equipo de ventas yo creo que hay como una tensión extra, ¿no? Que necesitas esa energía, si hay alguien que está tirando para abajo, es ese Sí, Grinch ahora que llega la Navidad, aunque esto no se va a ver en Navidad. ¿Cómo lo gestionas? yo siempre he tenido una máxima y siempre lo gestiono así, que es primero es a partir del feedback y a partir digamos, de explicar a la persona lo que está sucediendo. Pues yo creo que a veces podemos tener una persona y la forma más inmediata es decir, oye, hago un movimiento Claro. o reemplazo y demás, ¿no? A mí siempre me ha gustado tratar desde el punto de vista, uno, del respeto, dos, del feedback y tres, de la oportunidad, ¿no? De la oportunidad de respuesta y de reacción y de cambio. Y creo que siempre es justo por las personas el tratarlo de esta manera. Evidentemente todo esto tiene unos tiempos y cuando los tiempos después pasan y Claro. esa reacción no se produce, si realmente tienes un problema de toxicidad, de que puede contaminar al resto, pues creo que al final hay que mirar por el conjunto del equipo. Y si eso no es bueno para el equipo, pues evidentemente tienes que actuar aquí, ¿no? Y finalmente actúas llegado el momento, pero siempre me gusta hacerlo desde un punto de vista, como te digo, del respeto, del feedback y de dar oportunidad a las personas, porque me ha demostrado la experiencia que muchas veces, incluso a personas que en un momento dado pueden estar down y pueden estar tirando para abajo, a partir de aquí Claro, siempre hay se algo ahí puede detrás. energizar y se puede volver a reconstruir. Qué bueno. Yendo ya a tu experiencia y pensando en la importancia del cliente, en tu carrera que empezaste en un punto de venta, ¿cómo ha sido o no determinante a la hora de liderar y ver desde ahí y luego hacia arriba? Sí, yo estudié, cuando estudié la carrera y luego estudié un máster, un MBA en el Instituto de Empresa, y mi primer trabajo era vender caldos y sopas por las cocinas, ¿no? En Cuenca y en Guadalajara. Y yo recuerdo esto, que al principio uno se cuestiona y dices, ¿qué hago aquí? Después de haber estudiado tanto y qué hago aquí empezando con una carpetita, pues entonces no teníamos ni las tablets, era con la carpetita a capturar clientes y demás, ¿no? Entonces, después va pasando el tiempo y te das cuenta de dos cosas. Una es que eso es un aprendizaje vital de madurez, porque cuando tienes 20 y pico años, empezar por aquí y Claro. enfrentarte
a veces a la frialdad de la calle, como decimos, ¿no? De la puerta fría de los clientes, pero por otra parte también al súper reconocimiento y gratificación que te da el conseguir logros ahí. Eso es un aprendizaje de vida personal. Y luego el otro es el que tú mencionas, el aspecto profesional. Yo creo que el pasar por ahí te da la perspectiva del cliente, te da la perspectiva de lo que puede vivir, sentir, sufrir o alegrarse un comercial que está todos los días haciendo esto, ¿no? Entonces, creo que hoy que puedo estar dirigiendo equipos grandes, una de las cosas que yo me siento orgulloso es de haber pasado por aquí, porque eso me da el conocimiento de saber qué es lo que están sintiendo las personas y también de entender muchas veces Claro. los clientes y cómo reaccionan los clientes versus o frente a cosas que a veces nos planteamos, ¿no? Las compañías. No, me parece súper potente. Además, en esta época de cultura de la inmediatez, digo, generaciones más jóvenes, de quieres que pasen cosas ya, qué importante para estos que dicen, no, yo mañana quiero ser un directivo, directivos de éxito, podríamos llegar a decir, sobre todo los que tienen un contacto con la realidad. Si no, esa desconexión muchas veces es lo que llega Sí. al fracaso. Y hay que vivirlo, Esto, pues esto sí, no se lo lee. tienes que vivir. Yo esto no lo encontramos, yo me lo encuentro día a día en la empresa, me lo encuentro también desde hace un par de años estoy colaborando con ESIC en hacer diferentes clases en los másters y demás, y te lo encuentras, lo que dices tú, con perfiles más jóvenes que enseguida están ambicionando como un plan de carrera y a lo mejor a veces no esa predisposición a empezar desde abajo, ¿no? Desde el terreno, desde conocer lo que se cuece. Si tú quieres desarrollarte por el área comercial, pues tiene para mí bastante sentido que empieces sabiendo Claro, qué es lo que hay abajo, el en terreno. hostelería o en retail o en el sector que sea, ¿no? Yo esto lo procuro y lo fomento. Dentro de la empresa trato de fomentar el que empiecen los planes de desarrollo profesional de las personas por aquí, de que empecemos por tener gente empezando en el punto de venta y después construir su carrera profesional hacia arriba. Genial. Pues ya estamos llegando al final y normalmente intento hacer unas preguntas rápidas. A lo mejor no me da tiempo a hacer todas porque hemos comido mucho tiempo, pero es que es súper interesante escucharte hablar. Y, por ejemplo, el mejor consejo que te han podido dar de liderazgo. O sea, algo ahí como píldora para que se lo lleve otro y ya son mucha gente que tiene tu consejo. En 3 palabras. Bueno, si lo tienes en 3, fenomenal. Ya tienes el titular. Ser como eres. Ser como eres. Yo creo que una de las claves es ser auténtico. O en 2 palabras, ser Bueno, auténtico. perfecto. Ser auténtico. ¿Y un error que cometiste que te ha enseñado algo valioso? Pues yo en este punto, errores, he cometido muchos, porque yo creo que todos cometemos errores, pero hay uno fundamental que es el tema de la generación de expectativas. Cuando estás hablando de desarrollo de las personas, de planes de desarrollo profesional, el generar expectativas a alguien que después no se pueden cumplir, ¿no? Entonces, eso es un tema muy Sí, frustrante crítico. y es crítico y al final estar seguro en cómo vas dando los pasos en cuanto a la evolución de las personas para no generar expectativas en vano y que después se puede volver sin duda en contra. Totalmente. Un libro, un mentor que queda por recomendar también para que la gente tenga fuente de inspiración. Libro o mentor, o sea, no tiene que ser las cosas. Pues a ver, hay muchos libros y mentores y por eso creo que no te diré uno en concreto, Pues porque, bueno. porque O una rama. yo mi carrera o en mi etapa profesional me he nutrido de muchas personas y para mí mentores no fueron solo mis jefes directos o mis líderes, que también lo fueron, pero también han sido muchas personas, ¿no? Y colaboradores de tu propio equipo o personas, colegas, colaboradores en otro. Entonces, me quedo con lo que he ido aprendiendo de muchos que muchos me han enseñado y al final te van construyendo. Perfecto. Entonces ahí podemos dejar como consejo, oye, pues mente abierta y intentar que la humildad, ¿no? De que te pueda impactar el mayor número de personas. Pero desde la humildad, porque claro, es muy fácil, no, tengo 3.000 mentores, pues si no hay escucha activa, ¿no? Que muchas veces falla, Sí, no hay nada que hacer. totalmente. Y la importancia de la escucha activa, como dices. Totalmente. Y ya con esto cerramos, no te robo más tiempo, que te lo agradezco un montón. Si terminas, o sea, terminando esta frase, para mí el futuro del liderazgo es... Pues para mí el futuro del liderazgo, yo no pronostico el futuro y no te lo sé decir. No esperaba esto, o sea, bueno, no lees el café, bueno, está el café este, o sea, yo estuve mucho tiempo viviendo en Turquía y nos hacían esto, nos daban la vuelta y nos leían el café. Eso para otro podcast. Pero no sé hacerlo tampoco, lo siento.
Pero yo te diría que no sé si es futuro o es presente, pero que valga para los que están ahí, que todos podemos liderar. O sea, es que yo creo que cada uno desde su rol, a veces pensamos que el liderazgo es para el que está arriba y ahí hay una parte de liderazgo, pero yo creo que es importante saber que todos podemos liderar y que también de abajo hacia arriba es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que el futuro va por organizaciones mucho más empoderadas, mucho más donde todas las personas puedan liderar desde su silla y que puedan tener su punto de influencia. No, es súper potente porque además es lo que tú dices. Las organizaciones cada vez son más ágiles y necesitas que la implicación de todos, ¿no? Y cada uno en su campo, su liderazgo. Totalmente. Oye, Jesús, muchísimas gracias, un lujo como siempre. Y nada, tomamos muy buena nota de muchas cosas. O sea, te lo agradezco un montón. Nada, pues yo te agradezco muchísimo esta invitación y esta oportunidad y un lujo como siempre poder compartir contigo. Muchas gracias, Jesús. Gracias.